Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Estamos inmersos en plena temporada de presentación de resultados empresariales en Estados Unidos. Además, hoy la Reserva Federal comienza su reunión de 2 días para decidir sobre la política monetaria que llevará a cabo en los próximos meses. Una semana crucial que intentaremos destripar desde el punto de vista informativo inversor con Alejandro Zugasti, socio director de Miramar Capital EAFI. Bienvenido, Alejandro, ¿qué tal? Buenos días, Rocío. Bueno, pues como comentaba, estamos inmersos en plena temporada de presentación de resultados empresariales. Hemos tenido grandes sorpresas, sobre todo por parte del sector financiero, también el tecnológico, pero ¿usted qué cuentas destacaría en particular? Sí, la semana pasada, aunque fue una semana corta porque el lunes fue festivo en América, fue una semana intensa de presentación de resultados. Sí. Además, una semana animada por los indicadores económicos, como luego comentaré un poco, ¿no? Pero en general estábamos muy pendientes, como ya habíamos hablado en alguna ocasión, de los resultados que iban a anunciar los grandes bancos. Y estos bancos no han decepcionado. De hecho, con alguna excepción, los grandes bancos, sobre todo los que se dedican a la banca universal, que tienen tanto banca de inversión como banca minorista, digamos, préstamos, han vuelto a generar grandes beneficios, ¿no? Comenzó Wells Fargo, uno de los grandes bancos, de las más veneradas instituciones americanas, comenzó con unos buenos resultados. Luego había mucha expectación con Goldman Sachs, y Goldman Sachs esperaba que anunciaran resultados tan pobres que cuando no fueron tan pobres hizo que las acciones ese día subieran como un 6% o así. Bank of America ha sido el líder, digamos, del sector. También había sido el más castigado el año anterior. Estaba cotizando, llegó incluso como a $5, si recuerdas, y al haber anunciado de nuevo vuelta a los beneficios, al no haberse manifestado o materializado las pérdidas que se suponían de posibles litigios en cuanto a temas de hipotecas y demás, pues ha sido un poco el líder del sector, ¿no? en cuanto a recuperación bursátil. También anunció Morgan Stanley, que no fueron resultados malos, y también hubo anuncio, sin ser banco, pero de una empresa que nos gusta mucho, que es American Express. American Express ha tenido una trayectoria en bolsa excepcional y anunció que su negocio de consumo, de crédito, de tarjetas de crédito, está con bastante fuerza, ¿no? Y eso, digamos, que te da... Es bien recibido por el mercado porque nota un poco cómo está el consumidor, claro, en cuanto a consumo con tarjeta, que sabes que allí se paga con tarjeta hasta un café, ¿no? En segundo lugar, el sector que destacó fue el tecnológico. Tecnológico porque algunos de los grandes nombres confirmaron y expectativas incluso superaron, casos como IBM, Microsoft, Intel, que están un poquito eclipsados por la fama de los Google y los Apple. Sin embargo, estas compañías no decepcionaron y sí fue Google la que decepcionó un poco y sus acciones cayeron. En mi opinión es una caída que no se justifica. Para mí representa una oportunidad de entrada en el valor porque es difícil pensar en un modelo de negocio que esté tan bien protegido y con tantas perspectivas de continuar igual de protegido como es Google. Pero bien, sus acciones cayeron el día que anunció resultados y bueno, veremos qué pasa esta semana con el resto de las tecnológicas. Pues precisamente le iba a preguntar qué destacaría esta semana, tanto desde el punto de vista macro como empresarial. Esta semana va a estar protagonizada por Apple. Apple anuncia resultados hoy al cierre del mercado. Se espera que sea un trimestre récord. El trimestre anterior, que fue el primero que se anunció ya tras la muerte de Steve Jobs, fue coincidente con la salida al mercado del iPhone 4S. Y los analistas se quedaron un poquito tibios. Como estaban acostumbrados a resultados, digamos, espectaculares, pues fue un trimestre un poquito raro, pero este trimestre yo creo que con la consolidación navideña de todas las compras de Apple, con las ventas del iPhone, las ventas del iPad, yo creo que va a ser un trimestre récord, ¿no?, para la compañía. Solo por darte una idea, cuando anuncia que entra una nueva categoría, como es el de los libros de texto, creo que en un día vendió algo así como 300.000. Es algo que causa tanta casi que es como un culto a la compañía, ¿no? Que creo que va a tener más seguimiento los resultados de Apple que el estado general del país que va a anunciar también Obama, ¿no? Y por otro lado, otras compañías importantes anuncian hoy, pero creo que van a estar un poquito eclipsadas por Apple, como es el caso de Yahoo. Yahoo va a estar con resultados casi un poco de transición porque la compañía ya está en el foco de si va a ser adquirida o no va a ser adquirida. Es un poquito menos relevante lo que pase con su negocio. Y por otro lado vamos a tener
casi todas las grandes empresas de consumer goods, Johnson & Johnson, Kimberly-Clark, Procter & Gamble, Colgate, todas estas empresas anuncian resultados y quieres que no son un componente tan grande del Dow Jones, todas estas juntas, que va a ser importante el que por lo menos consoliden que la recuperación del sector está en marcha. Yo creo que lo importante a destacar en los resultados de estas empresas es que ya no van a estar tan dependientes de lo que ocurra en otros países emergentes, como era el caso de la temporada anterior, donde se decía, o el año anterior se decía, bueno, Estados Unidos no está creciendo, pero compañías como McDonald's, Caterpillar, Procter & Gamble venden tanto en Asia que tienen un modelo de negocio muy fuerte. Ahora, curiosamente, Asia no está tan eufórica como estaba antes, pero el mercado local, doméstico, americano, sí es el que tiene que marcar un poco el ritmo para estas empresas. También es importante ver qué dicen las compañías petroleras. Esta semana anuncian Chevron y Conoco. Ha sido un sector muy castigado el año pasado, tanto petróleo como gas. Precisamente una de las mayores compañías de gas del país, que es Chesapeake Energy, anunció que iba a dejar de perforar y dejar de buscar gas porque el precio había caído tanto que no le compensaban, y sus acciones subieron bastante, porque es mandar una señal a otros productores de gas, y puede ser que de petróleo también, de decir, oye, vamos a restringir un poquito la salida de producto para subir los precios, porque si no, no ganamos mucho dinero ninguno, ¿no? También publica resultados Starbucks. Starbucks es una compañía que está en máximos históricos, que ha hecho un turnaround espectacular desde la crisis, y que creemos que va a consolidar su buen camino, ¿no? Y como decías antes, entre los resultados de estas empresas tan conocidas y lo que diga la Fed mañana, pues va a marcar un poco la pauta de la semana. También destacar que en la semana anterior y en esta, desde España estamos influyendo en Wall Street, porque las subastas de bonos del Estado español el martes pasado provocaron una muy buena noticia en Nueva York, y hizo que el mercado ese día comenzara con optimismo. Y si España consigue colocar deuda igual de bien hoy, pues digamos que estamos consiguiendo influir en el mayor mercado del planeta desde aquí, que no es poco, ¿no? Veremos a ver cómo coloca España. Antes de centrarnos en la Fed, que seguramente será el eje principal en el que vire los mercados estadounidenses esta semana, ¿qué sectores están dando sorpresas en la bolsa? ¿Cuáles destacaría para estos días? Yo destacaría sobre todo el sector inmobiliario. El sector inmobiliario ha sido el gran castigado. Ha sido, si quieres, un poco el causante de toda la crisis que estamos padeciendo, por las hipotecas, basuras, por el apalancamiento excesivo de empresas y familias, pero creemos que en Estados Unidos ya ha tocado fondo. Y de hecho, la semana pasada, como todas las semanas, se publicaron las solicitudes de hipoteca, se publicaron el índice del mercado inmobiliario, que es importante porque mide un poco el sentimiento de los que están en el sector, los brokers, los constructores, los que venden casas, y se publicó el dato de ventas de viviendas, y de viviendas nuevas y usadas. Y digamos que fueron francamente buenos, hasta el punto que el índice general de los que venden viviendas subió, el house building, y las compañías involucradas en el sector, los REITs famosos, pues están, digamos, yo creo que en la senda de ser analizados con cariño, porque pueden representar una buena oportunidad de recuperación. Para que te hagas una idea, en Estados Unidos el año pasado se vendieron 4.600.000 viviendas, y les queda un inventario, digamos, un stock de viviendas sin vender en todo el país de 2.380.000 casas. Que eso a la demanda actual, al ritmo actual de venta mensual, supone que en 6 meses más o menos terminan su stock de viviendas. Yo leí ayer que en expansión que España tiene 800.000 casas sin vender. 800.000 España frente a 2 millones y pico todo Estados Unidos, ¿no? Y que al ritmo nuestro de demanda pues vamos a tardar toda la vida, entre los jóvenes que viven en casa, la pérdida de población que estamos teniendo y la subida del desempleo. Es muy difícil reducir 800.000 viviendas. Sin embargo, en América está ocurriendo que tenemos los tipos de interés más bajos de la historia prácticamente. El dinero está al 1, al 2, ¿no? Tenemos unos precios de inmobiliarios súper deprimidos.
porque excepto si quieres en Manhattan o en el centro de San Francisco, en sitios muy puntuales, en el resto del país comprar una casa es baratísimo, incluso comparado con los estándares españoles. Hay sitios donde compras un apartamento por 30.000 euros o 40.000 euros, ¿no? O una casa más que un apartamento. Entonces tenemos tipos de interés muy bajos, precios muy deprimidos y además se está empezando a crear empleo. Hay mucha más gente que están teniendo trabajo, que las familias tienen 2 sueldos, con lo cual todo esto está haciendo que el sector inmobiliario se recupere. Y yo creo que es el sector a destacar, porque significa que si eso se va arreglando, digamos, el resto de las preocupaciones macroeconómicas del país, junto con el desempleo, ya se ven de otra manera, ¿no? Y hoy comienza la reunión de 2 días de la Reserva Federal. Se habla de un posible quantitative easing 3. No sé si Bernanke y los suyos al final optarán por esta decisión, teniendo en cuenta que el sector inmobiliario se está recuperando, que el desempleo también se está estabilizando. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué nos dirá la FED esta vez? Bueno, no sé si se pronunciarán categóricamente en el sentido de vamos a hacer el famoso QE3 o no, porque necesidad tan imperiosa como antiguamente no hay. Por lo que decíamos antes, tenemos ausencia de inflación, o sea, no hay inflación en Estados Unidos, con lo cual decir que vas a inyectar muchísimo dinero, pues bueno, lo podrían decir, no están con un peligro de inflación, están con menos desempleo y están con incremento en la actividad productiva del país. No solo el sector financiero está en mejor situación que antes, sino el sector manufacturero, el industrial, el que mide de verdad un poco la economía real, también ha publicado datos positivos. Es decir, que todo le da las manos libres a la FED para poder decir, bueno, pues no hay riesgo, podemos inyectar toda la liquidez que haga falta en el sistema. Pero la pregunta es un poco, ¿cómo de sostenible es el que Estados Unidos esté inundando de liquidez el mercado y los tipos de interés estén prácticamente a 0 o al 1, al 2% a largo plazo, y la gente va a seguir comprando deuda americana? Es decir, es que ellos están un poco en una situación ideal, porque pueden inyectar dinero, pero no se ven perjudicados por esa acción que perjudicaría a cualquier otro país que lo hiciera igual. Entonces, digamos que un poco lo que yo creo que la FED va a decir es, va a tranquilizar que en el caso de que hiciera falta, no va a faltar liquidez, que le van a dar a la máquina un poco de los billetes, porque tienen todo a su favor, no están siendo perjudicados por el resto del mundo en su deuda. De hecho, los precios a los que colocan la deuda americana es increíblemente baja. Ahora, se está viendo más y más dinero que está huyendo de otros países, de otros mercados como es Europa, yendo a Estados Unidos a comprar allí acciones, a comprar fondos de inversión. Entonces, ¿va a ser sostenible el que Estados Unidos reciba tantos fondos y pague tan poquito por su dinero? Pues no lo sé. Eso... A veces la seguridad, ¿no? Ahí sí. Con la rentabilidad están reñidas. Tendremos que leer un poco las pistas que den en su declaración después de la reunión. Sin duda estaremos atentos a ver qué nos dice Bernanke. Y Alejandro Zugasti, socio director de Miramar Capital y Acción. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti, Rocío. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.